Ever, Pastor Daniel, gracias por la invitación. Es un placer poder estar con nuestros hermanos, con nuestros líderes de la querida APC y guardando siempre gratos recuerdos. Hace más de 20 años era parte también de esa zona, ¿no? De iglesias, siendo un joven, siendo un laico también, colaborando. El Señor nos ha permitido hoy estar sirviendo en este momento en la área de Nuevo Tiempo y colaborando también con estos temas que creemos muy necesarios. Y yo felicito a Pastor Ever, a todo el equipo, a la administración, Pastor Solano, por este interés importante de alimentar, nutrir a la iglesia del Señor en estos momentos donde sin duda hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y también se abre una carencia, una necesidad que a veces es mal suplida, porque de pronto en estos tiempos donde lamentablemente estamos pasando una crisis tan compleja como la que estamos viviendo, pues no siempre todas las voces suelen ser voces equilibradas, voces bíblicas, voces que tengan un referente en la palabra de Dios y en los testimonios. Yo quiero partir diciendo que nosotros no sabemos todo, no tenemos el conocimiento completo, el 100%. Y lo que estamos compartiendo y lo que estamos estudiando como iglesia es obviamente lo que está revelado y lo que está revelado juntamente con aquello que el Señor nos ha dado a través de los testimonios. Pero hay mucha todavía luz que no tenemos hoy. Y tampoco podemos ser propietarios de decir, hoy tengo esta nueva luz y esta es la verdad única y absoluta, porque todo tiene que estar de acuerdo al contexto profético y a lo que ya fue escrito anteriormente. Tenemos que tener un equilibrio desde ese punto de vista. Entonces, el tema que se me pidió hoy tiene que ver un poco con este asunto de la ley dominical en una mirada escatológica, ¿no? Dentro de los eventos finales. Así que voy a compartir aquí la pantalla para que podamos apreciar. Ustedes me avisan si está todo ok. ¿Sí? ¿Sí está ok? Ok, Pastor Daniel. Vamos a avanzar un poquito. Yo quiero partir primeramente diciéndoles, hermanos y amigos, que tener una mirada escatológica Apocalipsis 13, porque el concepto de ley dominical, el concepto del tiempo del fin de la gracia, parte de una interpretación y una lectura Apocalipsis capítulo 13. Y es interesante notar que esta lectura o esta primera interpretación de Apocalipsis 13 se deriva básicamente de este pionero de nuestra iglesia, el pastor John Nevins Andrews. Y el pastor Andrews, siendo muy joven, 21 años de edad, él era oriundo de Maine, desarrolla un estudio que finalmente fue publicado en mayo de 1851, donde él identifica la segunda bestia de Apocalipsis 13 con los Estados Unidos de Norteamérica, y también menciona que los dos cuernos semejantes a los de un cordero sería el poder civil y el poder religioso en su forma republicana y su forma protestante. Ahora, quizás a manera de recuerdo un poquito, porque bueno, que estemos en el contexto de todas estas cosas. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. Hablamos de que bestias significan poderes, significan reinos. Por lo tanto, estas dos bestias de Apocalipsis 13, una representaría pues al poder papal, y que tiene características muy interesantes, ¿no? Surge de un territorio poblado, son 7 montes donde geográficamente se encuentra sentado, tiene 10 cuernos, tiene un nombre blasfemo, es semejante a un leopardo, al oso y al león, lo que significa que hereda gran parte de la cultura y las religiones de las naciones o imperios pasados, detallados en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Se habla de que este poder tiene directamente relación con Satanás, porque el dragón es el que le da poder, trono y autoridad. Actuará por 1260 años. Tiene una herida, dice, en su cabeza, pero es recuperada esta herida y luego pues toda la humanidad empezará a adorarla. Aquí se me pasó, parece. Ok, estamos ahí. Bueno, desde ese punto de vista, la sierva de Dios dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie
todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces, dice la sierva de Dios, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ok, yo quiero mostrarles a continuación un poquito lo que es este esquema de eventos que confeccioné hace un tiempo atrás y que tiene que ver con no necesariamente sucesos que van a ocurrir cronológicamente, porque como pongo allí en la nota, en la pantalla, estos eventos no necesariamente van a ocurrir uno detrás de otro, muchos de ellos pueden ocurrir de manera simultánea. Y esto es lo que el Espíritu de Profecía también lo menciona varias veces. Nosotros como iglesia estamos esperando un gran momento en que la iglesia reciba la lluvia tardía, pero producto de un reavivamiento y una reforma. Este reavivamiento y esta reforma vendrán a raíz de la respuesta al testimonio del testigo fiel de la Odisea, que menciona un mensaje de amonestación al pueblo de Dios en los últimos días. Y ese mensaje de amonestación, al ser recibido, el pueblo de Dios experimentará pues un reavivamiento tan profundo que llevará al Señor a tomar el cierre de este ciclo llamado sellamiento, el derramamiento de la lluvia tardía, y esta lluvia tardía habilitará al pueblo de Dios a dar el fuerte pregón, ese fuerte pregón tan esperado por toda la iglesia, por todos los tiempos. El fuerte pregón es el cese de la predicación de la palabra y del evangelio en el mensaje final de los 3 ángeles. Obviamente este fuerte pregón va a generar también definición en el pueblo de Dios, porque este fuerte pregón es el mensaje final de Dios para la iglesia. Algunos lo asumirán con todo su espíritu, con todas sus ganas y con toda su fuerza, mas otros renegarán de este poder de Dios, de este fuerte pregón, de este mensaje, e inclusive, dice el Espíritu de Profecía, se volverán contra sus propios hermanos. Esto generará un zarandeo. Pero dentro de estos eventos internos que está viviendo la iglesia, al mismo tiempo y de manera quizás paralela, y como lo menciono ahí abajo en la nota, de forma quizás simultánea, la tierra estará empezando a vivir momentos de profundas calamidades. Ahora, si ustedes me preguntan si el COVID-19 es parte de ese tiempo de calamidades, yo no sé, pero es posible, ¿eh? Yo no lo sé a ciencia cierta. Yo no estoy hablando del tiempo de las plagas. Yo estoy hablando de un tiempo previo de calamidades que azotará al mundo y que producto de ese tiempo es que se invocará una autoridad moral universal para poder buscar la bendición de Dios ante el destino de un mundo que está siendo afectado. Y ahí vendrá lo que ya nosotros conocemos, pues en su momento, la ley dominical nacional, que será la respuesta, ¿verdad? La respuesta de los poderes globales que ya estarán dominando el mundo en una triple alianza, que la Biblia lo menciona así en el libro de Apocalipsis, y que esta ley hará que la humanidad, tanto en forma y en fondo, busque a Dios, busque la forma de entrar en su comunión y bajo su bendición al ver de que el mundo está hundido en calamidades. Obviamente el pueblo remanente de Dios no participará de esta ley porque esta es una ley impositiva, es una ley que coartará las libertades, entre ellas la libertad de conciencia, de culto. Entonces será perseguido el pueblo de Dios. Cuando se dé la ley dominical, yo recuerdo que se dijo que el pastor Álvaro esto ya lo había estudiado con ustedes, pues esa es la señal preventiva fundamental donde Elena dice que es necesario el abandono de las grandes ciudades. Lo que no significa que será en ese preciso momento, ¿no? El pueblo de Dios ya debiera estar programando su salida, no su huida. Debiera estar programando su salida desde antes, desde hoy, si es posible. No estoy hablando de una huida, estoy hablando de una salida programada, trabajada, con oración, con bendición de Dios, pero sin abandonar las grandes ciudades, porque las grandes ciudades todavía tienen que ser amonestadas, tienen que ser predicadas. Entonces, algunos están asumiendo la huida ahora. En este momento no es la huida, en este momento es la salida. Si alguien quiere programar su salida progresiva, bien ordenada, bien pensada, bien
bien organizada al campo, no hay ningún problema, nadie le va a impedir que lo haga, solo que hágalo de acuerdo a las pautas del espíritu de profecía. Y segundo, no se desconecte de las grandes ciudades, porque las grandes ciudades tienen que seguir siendo amonestadas. En estricto rigor, la salida del pueblo de Dios, que debiera ser progresiva antes de la ley dominical, debiera ser una salida ordenada para que desde esos lugares, desde las afueras de las ciudades, todavía en un medio quizás más rural, donde el ambiente no esté tan contaminado, donde haya un contexto distinto para educar a nuestros hijos, desde esos lugares todavía el pueblo de Dios sigue haciendo una labor de avanzada hacia las grandes ciudades. Pero cuando Jesús salga del lugar santísimo, entonces paralelamente y alrededor de esos momentos se decretará la ley de muerte o el decreto de muerte para aquellos que no estén de acuerdo a la ley dominical, los que no estén obedeciendo la ley dominical. El decreto de muerte será un acto supremo de Satanás para poder hostilizar más al pueblo de Dios y someterlo a una angustia mayor. Es entonces cuando Jesús sale del lugar santísimo, se derraman las 7 postreras plagas y el pueblo de Dios empieza a vivir lo que se conoce como la angustia de Jacob, una angustia más aguda, más profunda, que la sierva de Dios la identifica con la angustia que vivió Jacob justamente en Peniel, antes de ver a Esaú, su hermano, al día siguiente. La angustia que le invadió a Jacob era tremenda. Por eso, cuando se presenta el ángel de Jehová, el Señor Jesús, él abraza al ángel y le dice, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Es una angustia tremenda, ¿no? Bueno, este es un panorama, un vistazo, un flash general de lo que podría ser las escenas finales que nos esperan en este momento y a partir de ahora. Me han preguntado mucho a través de las páginas y a través de los programas que estamos haciendo por Nuevo Tiempo, pastor, ¿y será que el coronavirus ya está dentro de los esquemas proféticos? Yo creo que sí, absolutamente. Está dentro de las señales profetizadas por Jesús en Mateo 24. Es parte de las pestes que vendrían a la tierra. Ahora, que sea parte de ese tiempo de calamidades que yo coloco allí al principio del cuadro, es probable que sea así. Yo no lo sé porque tampoco podemos asegurar nada del futuro. No olvidemos que en temas proféticos no podemos ser dogmáticos y mucho menos asegurar y afirmar algo que todavía el Señor no ha revelado con detalle. Lo que podemos asegurar y afirmar son las cosas que el Señor ya reveló a través de su palabra y a través del espíritu de la profecía, que es lo que vamos a ver nosotros hoy día. Bueno, teniendo este esquema claro, no podemos eludir el hecho de que hay señales espirituales que se han estado cumpliendo últimamente de una manera tremenda. Hablar de que la tierra finalmente va a dividirse en un grupo de personas que van a buscar adorar a Dios de alguna forma a través de un día falso de reposo, y va a haber un grupo minoritario que seguirá persistiendo en guardar los mandamientos de Dios y obviamente el sábado bíblico. Pensar que el mundo va a terminar en esta disputa probablemente sea inverosímil, sea algo que para mucha gente diría, bueno, esto es absurdo lo que predican los adventistas. Pero como ya veremos a lo largo de este estudio, nos vamos a dar cuenta que el Señor ya reveló que estas cosas van a ocurrir y que cosas muy extrañas van a pasar. La primera cosa es que Apocalipsis 13 habla que el poder papal asumirá un liderazgo potente, fuerte al fin de los días. Recuperará quizás la fuerza del pasado. Y me llama la atención esas revistas que ustedes están viendo, porque no son revistas religiosas. La Time, la Rolling Stones, que son revistas seculares, muestran la portada principal al Papa, ¿no? Al Papa actual. Y me llama la atención los pensamientos y las frases que están ahí en los covers de las revistas. El nuevo imperio romano, el alcance global del Papa Francisco, el Papa de las multitudes. Es decir, que el Papa actual Francisco ha empezado a tomar una fuerza bastante interesante, fuerza que algunos ya consideran supera la del mismo Juan Pablo II en cuanto a su influencia global. Esto es de una prensa, de un dato de prensa del diario El Mundo, y en donde al Papa se le pregunta 4 propuestas para cambiar la historia de la humanidad, para cambiar la crisis global
Esto, por cierto, esta información es antes de la pandemia, ¿no? Él dice 4 pilares que debieran sustentarse en estos últimos días y de hecho él llama a estos 4 principios, los 4 pilares para un gobierno global, ¿no? La primera, salvaguardar la agricultura. La segunda, él dice la prohibición de la deforestación. La tercera, él habla de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y fíjate la cuarta, la consagración del domingo no solo como el día del Señor, sino también como el día de la gratuidad. Y quiero leer lo que él dice, ¿no? Ahí entre comillas dice, el día para dedicarse a lo que uno ama y quiere, el día para la familia, el día domingo sin trabajo, proclama la prioridad de la persona sobre el sistema económico, porque un domingo con trabajo no es una verdadera libertad. Quiero que manejes estos conceptos, porque sin duda pueden ser frases muy bonitas, muy bien hechas, pero detrás de eso hay un contexto interesante, un nuevo paradigma que el Papa actual quiere enfatizar ante las autoridades y los líderes del mundo y ante la humanidad completa. Cuando salgamos de esta pandemia, no te sea extraño que parte de esta propuesta global que el Papa ha ido fomentando en sus diferentes visitas al mundo sea seriamente revisada, ¿no? Esto es lo que lo vamos a ver en los próximos meses, quizás, o años, no sabemos. Así es que podríamos decir claramente que los 3 grandes poderes del mundo, o las 3 grandes y últimas fuerzas del mundo, las dominantes, ya estarían en línea. Ahora, nosotros sabemos que el papado ha tenido una herida de muerte, que su hegemonía fue por 42 meses o 1260 años. Así lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Si tú buscas en la Biblia el texto, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, hablando de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es representada por Roma papal. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses son los 1260 años por los cuales el poder papal prácticamente gobernó al mundo y eliminó a cuanto enemigo se le levantaba en su contra o que se oponía a su autoridad y a su poder. Entonces ahí vemos en el diagrama que este periodo abarca desde el año 538, cuando el emperador Justiniano le concede mayor autoridad política al papa de aquel entonces, que era el papa Virgilio. Y este dominio y esta hegemonía global que tiene el papado va a durar hasta el año 1798, fecha en la que históricamente se cree que fue la herida de muerte, profetizada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Fue en esa fecha, durante la Revolución Francesa, que el general Alexandre Berthier, uno de los generales de Napoleón, lanza una proclama en Roma el 15 de febrero de 1798 e informa al Papa Pío VI y al pueblo de Roma que el Papa de allí en adelante no volvería a ejercer función alguna. En otras palabras, declaran al Papa y al papado como un poder inoperante desde ese momento. Y bueno, se lo llevan cautivo al Papa inclusive. En el libro El poder temporal del vicario de Cristo, la página 27, un libro de historia, dice: Napoleón echó del trono al Papa porque los pontífices habían monopolizado el poder y ellos solos eran la única fuente de orden, paz, ley y seguridad en la Europa occidental. Así que fue llevado el Papa. El libro, pues, The Run from the Fall of the Western Empire, página 440, dice: el papado desapareció, no quedó ni siquiera un vestigio de su existencia y ninguna de las potencias católicas romanas de aquel tiempo intervinieron en defensa suya, dice este libro de historia. La ciudad eterna ya no tenía príncipe o pontífice. El que fue su obispo moría en cautiverio en tierras lejanas y ya se había proclamado el decreto prohibiendo la elección de un sucesor. Así pues, el Papa Pío VI o Giovanni Angelico Braschi muere en agosto de 1799 en exilio. Interesante, ¿no? ¿Cómo se cumple la profecía bíblica de una manera tan clara?
Allí entonces los 1260 años se cumplen de una manera extraordinaria, los 42 meses que actuaría la bestia, dice Apocalipsis 13. La herida de muerte se da en 1798, pero la herida empieza a sanar a partir de 1929. Ustedes están viendo allí un diario de la época, de febrero de 1929, una gran victoria política y espiritual del régimen. Las fuerzas de Benito Mussolini, a través de diferentes pactos, los famosos pactos o decretos que se firmaron en esa fecha, el 11 de febrero para ser exacto, le dan al papado nuevamente la sede y su independencia como una nación dentro de otra. Y se lo considera y se lo reconoce de nuevo como un Estado soberano y sujeto de derecho internacional. Durante esos 1260 años, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Recuerden que la Iglesia romana persiguió al protestantismo. Muchos de los pre-reformadores, como Wycliffe, Hus, Jerónimo de Praga y otros más, murieron antes de que Lutero apareciera en escena y nunca se les hizo justicia. Murieron por docenas de miles. Pero el Señor tenía un plan preparado para su iglesia, el pueblo de Dios en esa época. La Biblia dice en Apocalipsis 12:6 que la mujer o la iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esa mujer que aparece en Apocalipsis 12, perseguida por el dragón, es la iglesia de Cristo, el pueblo verdadero de Dios. La iglesia finalmente es refugiada por Dios, y aquí aparece en escena pues el concepto de tierra, ¿no? O desierto. Noten que la expresión tierra o desierto son expresiones similares, porque la Biblia dice que en Apocalipsis 12 que la mujer, la iglesia de Cristo, fue llevada al desierto. Y Apocalipsis capítulo 13, cuando se refiere a Estados Unidos, en el versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tierra y desierto es absolutamente contrario al concepto de mar que aparece en la primera bestia, porque la primera bestia, que es Roma papal, sale del mar, dice. El mar estaría representando multitudes, naciones, lenguas, pueblos, mientras que tierra o desierto estaría representando lugares desérticos, alejados, no densamente como es el concepto de mares en la Biblia, que representa multitudes. Por eso que Roma papal se ajusta muy bien a la definición de la primera bestia de Apocalipsis 13, porque Roma papal surge en un sector del mundo, Europa, el mundo antiguo, donde pues hay la densidad poblacional mayoritaria. Estados Unidos se convierte así en el país que recibe a los protestantes, especialmente que vienen de Inglaterra y de algunos otros sectores que se van uniendo posteriormente, y llega a ser la tierra de libertad, donde la gente que venía huyendo en gran medida de las fuerzas papales encuentran libertad de culto, libertad para poder llevar su fe de una manera completamente libre, valga la redundancia, ¿no? Y esto es interesante, mis amigos, porque si ustedes se dan cuenta, el concepto es claro acá. Dios dice: voy a llevar a mi iglesia, voy a llevar a mi pueblo a un lugar donde pueda estar tranquilo, puedan hacer su culto libremente, desarrollar su liturgia, su culto y su fe práctica de manera libre. Y aquí ya empiezo a entrar al concepto de lo que es la ley dominical, porque es importante tener el contexto, ¿no? Y ustedes pueden ver algunas imágenes que estoy colocando, que son fotografías de pinturas históricas de la época, ¿no? Los padres peregrinos, los Pilgrim, como le llaman en Estados Unidos, eran un grupo de puritanos religiosos que emigraron a América en busca de libertad. Se asentaron en Nueva Inglaterra en el año 1620. Su desembarco en lo que hoy es el estado de Massachusetts, la fundación de la colonia de Plymouth, y constituyó la segunda colonia viable de los ingleses, lo que luego sería Estados Unidos, ¿no? Eso posteriormente pues pasa a ser Virginia. Es interesante que el jefe a bordo de la expedición que llevaba a toda esta gente hasta las orillas de Estados Unidos, de la costa este americana, el capitán Miles Standish comenzó a cantar el Salmo 37, dice, mientras iban viajando
los padres peregrinos, como le llaman los americanos. Y el Salmo 37 que iban cantando dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Horas más tarde se reunieron en una cabaña donde Bradford leyó el acta constitucional preparada para el establecimiento formal de la comunidad que ellos, los colonos de Mayflower, deseaban formar. Interesante porque si tú ves ese pacto, el famoso pacto de Mayflower, que lo estoy mostrando ahí en la pantalla, esa es una foto del edicto original firmado el 11 de noviembre de 1620. Y allí dice claramente pues que ellos están en búsqueda de un lugar donde puedan vivir en libertad y aunque sumidos o sometidos a un cierto tipo de rey, en este caso en la presencia de Dios, dice, y conjuntamente formamos un cuerpo político civil para nuestra orden, preservación y fomento de los fines dichos. Y por virtud de esto establecemos, aprobamos, constituimos y formulamos leyes justas y equitativas. Interesante. Ellos están hablando en todo momento de tener un país con una realidad equitativa, de igualdad, de libertad. Por eso que es un país, Estados Unidos, donde se presenta tanto este concepto de libertad en todas las cosas. Todos los 41 hombres a bordo de Mayflower firmaron ese pacto, ya que fueron las primeras leyes escritas en la nueva tierra. El pacto determinó la autoridad dentro del asentamiento y fue observado como tal hasta 1961. Esto estableció que la colonia, en su mayoría separatistas perseguidos, estaban libres de las leyes inglesas. Interesante, ¿no? 1776, cuando se promulga la Constitución de los Estados Unidos, uno puede encontrar allí el espíritu de libertad que todavía respira esta nación. Recuerden que en 1776, cuando John Evans Andrews propone el hecho de que Estados Unidos sería la segunda bestia de Apocalipsis 13, el pastor Andrews, que tenía 21 años de edad, cuando propone esta tesis, estamos hablando de 1851, la nación norteamericana tenía escasamente 75 años de historia. O sea, cuando el movimiento adventista se levanta predicando esta verdad, Estados Unidos era una nación joven, una nación joven. Ahora, fíjense en esto. Miren, quiero que yo extraje aquí en español una parte de la primera enmienda. Y mira lo que dice, sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. Noten, mis hermanos, mis amigos, que en el espíritu de la Constitución norteamericana está el hecho de que hay un concepto claro de libertad, de igualdad y de felicidad. Y que si se llegara a alterar estos conceptos, entonces los poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, dice, esto terminaría volviéndose a dar para que se vuelvan a recuperar estos principios y se instituya un nuevo gobierno que regrese a estos principios de libertad, de igualdad y felicidad. Pero por otro lado, yo te había dicho que Ellen White decía de que Estados Unidos renunciará a estos principios de libertad e irá en pos de la primera bestia, que es Roma papal. Esto, mis amigos y mis hermanos, era absolutamente absurdo predicarlo, decirlo hace más de 150 años, cuando Estados Unidos todavía tenía fresco en su historia
el ADN de cómo ellos surgieron y cómo ellos nacieron. Una nación de exiliados, una nación de inmigrantes que venían saliendo de Europa, en gran medida perseguidos, como les mostré en los libros de historia, por las fuerzas romanas papales. Entonces, pensar que Estados Unidos, en algún momento, eventualmente de su historia, siguiera la senda de Roma papal, es un absurdo. Pero mi amigo, cuando la Biblia, la palabra de Dios, profetiza algo, predice algo, aunque pareciera imposible que se cumpla, se cumple. Se cumple. Porque como dice Apocalipsis, las palabras de Dios son fieles y verdaderas. ¿Y qué significa eso? Que, hermanos queridos y amigos, aun cuando esto pareció una locura, cuando John Nevins Andrews dijo en su momento, en 1851, que Estados Unidos sería una superpotencia que dominaría el mundo bajo la sombra de la primera bestia, Roma papal, y que detrás de la Roma papal Estados Unidos seguiría su senda e impondría una ley para que se observara la observancia del domingo, ¿no? Sea seguida esta observancia, y que eso traería un tremendo conflicto para el pueblo de Dios. Cuando esto se dijo en su momento, era un absurdo. Y les voy a decir por qué era un absurdo cuando John Andrews pronunció estas palabras. Imagínate esto. Era una pequeña nación, todavía Estados Unidos. Estamos hablando de 1851. No llegaba ni a 24 millones de habitantes cuando Andrews propone la idea de que Estados Unidos sea la segunda bestia de Apocalipsis 13. California era el estado número 31 y recién se había admitido como parte de la Unión. Un campo de más de 50 hectáreas de trigo era el límite de lo que un hombre podía sembrar. Estoy hablando de los contextos sociales cuando Andrews interpreta Apocalipsis 13 de la forma como hasta el día de hoy seguimos interpretándolo, ¿no? Los adventistas. En 1850 recién se patenta la primera máquina de coser Singer. El querosene y el ascensor aún no habían sido inventados. El ferrocarril ni siquiera llegaba a Chicago y el petróleo aún no había sido descubierto. Y el ir a la escuela no era una ley aún obligatoria. Todo esto estaba ocurriendo en una nación joven, escasamente poblada, con una extensión mayoritariamente agrícola, y que Andrews proponga que llegaría a ser una superpotencia mundial y que seguiría tras los pasos de Roma papal y se unirían al fin de los días para imponer la observancia de un falso día de reposo, eso era un absurdo. Sin embargo, estamos viendo su cumplimiento de una manera increíble. A todo esto, Ellen White apoya esta interpretación de John Nevins Andrews, lo apoya cuando ella escribe posteriormente diferentes declaraciones con respecto a lo que podría llegar a ser este eventual suceso de la ley dominical. Elena de White ya lo mencionó en varias declaraciones, yo se las puse al principio de la presentación, pero quizás vale la pena leerla nuevamente. Dice: vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en nuestro país. Esto lo dice Elena, está hablando de Estados Unidos. Los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios o derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional le seguirá la ruina de la nación. Esto donde está escrito, ya les doy la página, ¿qué libro la sierva de Dios lo declara? Anótenlo si desean. Esto se encuentra escrito en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, la página 418. Ok. Ahora veamos un poquito cómo se está cumpliendo esto en nuestros días. ¿Cómo es que esto en la actualidad se está cumpliendo? Porque esto es interesante, es necesario que nosotros veamos cómo esta profecía bíblica hoy está teniendo un cumplimiento con los sucesos actuales. Entonces, vamos a mirar la siguiente imagen.
Probablemente ustedes han escuchado la expresión Blue Law, leyes azules. Las leyes azules, ¿qué son? Bueno, si ustedes buscan en la internet o en una definición, yo aquí lo hice en la Enciclopedia Británica, hablando acerca de historia americana. La Enciclopedia Británica habla de las leyes azules y dice, es la legislación sobre lo que puede o no puede hacerse el domingo. Es tan antigua como la época del emperador romano Constantino I, quien decretó regulaciones contra el trabajo dominical en el 321. Sin embargo, en su forma más estricta, el sabatismo, como se le llamó a las leyes azules después, aunque no tenía nada que ver con el sábado, sino con el domingo, fue la creación de los reformadores escoceses e ingleses, especialmente John Knox. Los presbiterianos escoceses y los puritanos tomaron esos puntos de vista de las colonias americanas, donde las rigurosas leyes azules fueron promulgadas. Aunque reducidas en número y en efecto, las leyes de observancia del domingo todavía se promueven en varios países europeos y en los Estados Unidos. Las leyes estatales o locales, principalmente en el sur, prohíben ciertas actividades comerciales y eventos deportivos los domingos. Sin embargo, cada vez más, solo antes del mediodía. O sea, lo que dice acá es que estas famosas Blue Law, las leyes azules, van a seguir, siguen teniendo vigencia. Nunca fueron anuladas. Cuando hay hermanos que nos preguntan y nos dicen, pastor, ¿pero cuándo se va a dar la ley dominical? Y le digo, mira, las leyes dominicales están. En muchos estados de Estados Unidos existen. Solo que se aplican parcialmente en algunos lugares y en otros simplemente no se aplican. Pero es solamente cuestión de que se activen para que vuelvan a tener el rigor que tenían en el pasado. Por lo tanto, este es un tema mucho más pronto de lo que uno se imagina. Ahora, de acuerdo a esta interpretación, Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Apocalipsis 13:15. ¿Esto qué significa? Significa de que esta imagen es una ley, la ley dominical en este caso, que se le dará vida jurídica en el momento en que sea promulgada, sea en edicto y luego promulgada y obedecida. Y entonces, cuando esto ocurra, partiendo por Estados Unidos, todas las naciones del mundo harán también su parte. En otras palabras, luego de eso, lo que dice la sierva de Dios, esto empezará a nivel mundial. Miren lo que dice estas dos citas de la sierva de Dios. Cuando los asuntos relativos a la ley dominical se intensificaron en la última parte del siglo XIX y aumentó la agitación por una ley dominical nacional en los Estados Unidos, Elena de White escribió de manera informativa sobre el conflicto inminente. En ese momento donde ella escribió, porque fue por el año 1887-88 que los estados del sur empezaron a apretar más fuerte el tema de las leyes azules. Y en esa época, si ustedes ven un poco libros de historia de la iglesia, se llevaron detenidos algunos hermanos adventistas en esas fechas. Estudiando el significado de los asuntos que confrontaban los adventistas del séptimo día, declaró que la iglesia no estaba preparada para ese problema, conjeturando que Dios podría todavía, en respuesta a las oraciones de su pueblo, refrenar las obras de los que están anulando su ley. Elena de White, en su tiempo, vio que esto estaba fuerte, pero que no era todavía el momento. Y es por eso que ella siguió hablando de la predicación y de la evangelización aún en el mundo, no en la huida. Ella hablaba de una salida progresiva, pero no de huida de las ciudades, porque entre tanto ella decía que las ciudades se estaban convirtiendo cada vez más en centros contaminantes para el pueblo de Dios, paralelamente también decía, no hemos hecho suficiente en las grandes ciudades, debemos seguir amonestándolas antes que el fin llegue. En otras palabras, Elena de White maneja un punto de equilibrio, no una tensión como algunos lo han considerado. Ella habla, por un lado, del trabajo en las grandes ciudades, un trabajo inteligente a través de centros de influencia, a través de puestos de avanzada, tanto en las afueras de las ciudades como en centros de influencia dentro o salas de terapia natural, pero al mismo tiempo le habla a las familias
y les dice, pues llegado el momento en que las ciudades se están contaminando tanto, hagan planes, especialmente le hablo a las familias con niños, de poder educar a sus hijos a las afueras de las ciudades, en lugares donde haya más campo, pero sin dejar de trabajar en las grandes ciudades hasta que ya sea insostenible. Entonces, ese es el punto de equilibrio que tenemos que establecer y que de repente muchos hermanos no lo han entendido, no lo han comprendido. Ellos consideran que la salida es, la huida es ahora. No, no es la huida ahora. Hay una salida que hay que programarla y que los que ya lo han hecho y ya están afuera, amén por ellos. Y si lo están haciendo bien, gloria a Dios. Y si están trabajando en las grandes ciudades y viviendo en las afueras, no hay problema. Pero no abandonen sus puestos de trabajo. ¿En qué sentido? Tenemos una misión que hacer en las grandes ciudades donde Elena ha dicho ha sido poco amonestada. La labor en las grandes ciudades todavía es incipiente, no ha sido como debiera ser. Entonces, mis hermanos, volviendo al punto, tenemos las dos bestias, la bestia de Apocalipsis 13, la primera, y la bestia de Apocalipsis 13, la segunda, que entran en su conflagración final. Por otro lado, también vemos la acción del espiritismo, porque dice Apocalipsis 16, 13 y 14, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se ha identificado a esta triple alianza satánica, o estos 3 poderes dominantes, de la siguiente manera. El gran dragón, que es Satanás, y que haciendo un paralelismo, él asume el papel como del Padre, haciendo una copia barata y oscura de la divinidad, ¿no? Tiene el poder y se lo concede a su hijo. ¿Quién es su hijo? La bestia que sale del mar, la Roma papal. Esta es la figura del hijo, haciendo el paralelismo con la deidad, porque Satán siempre trata de copiar lo que hace Dios, ¿no? El hijo ejerce su ministerio durante 3 años y medio. Mira qué interesante, cómo Satanás copia todo. Roma papal ejerció su trabajo violento contra el mundo durante 1260 años, que son los 3 años y medio o 42 meses. Los tres números son lo mismo, se traducen igual. Y la bestia de la tierra, Estados Unidos, que es el protestantismo apóstata, el falso profeta, cuyo espíritu y misión es dirigir la atención al hijo, es decir, a la bestia, el poder papal, haciendo grandes señales como en el Pentecostés, inclusive tratando de replicar el descenso del Espíritu Santo como fuego, ¿no? Apocalipsis dice, descenderá fuego del cielo. Estados Unidos es la capital del protestantismo, la capital del movimiento carismático, la capital de los movimientos que hablan acerca de una nueva era del espíritu, donde hay cada vez más movimientos cristianos dirigidos bajo estos movimientos carismáticos que tienen un límite muy cercano con el espiritismo. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Para recuperar la popularidad y la aceptación en nuestros días, el poder papal busca la reconciliación y el olvido de su historia. Una historia oscura, pesada, pero que él va a tratar de ir lavando esta imagen con el tiempo, y lo ha hecho, ¿eh? Mira, el 10 de julio del 2015, en la Cruz Bolivia, el Papa pidió perdón por los crímenes de la Iglesia durante la conquista de América. Pidió perdón, ¿no? Sabes que la Iglesia romana llegó al lado de la conquista española y se impuso la fe religiosa católica como ley, ¿no? Y el Papa pidió perdón y todo aquello. El conflicto de los siglos, página 552, dice: los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Mira, esto ya la sierva de Dios lo había dicho hace muchos años. El papado tratará de declarar de que se le está calumniando, de que ya no debiéramos estar mirando el pasado. Elena de White lo dijo, esto iba a ocurrir, este movimiento de autolimpieza
de la imagen de la Iglesia romana sería parte del trabajo previo a la ley dominical. Y eso lo estamos viendo. El Papa va al mundo protestante, pide perdón, hace pactos, se toma de la mano con Nicolás Schneider, quien es el principal líder de la Iglesia evangélica alemana. Para los que saben algo de esta historia, saben de que pues en Alemania surge la Reforma Protestante con Martín Lutero. Por lo tanto, es un tema tremendo este asunto, porque Martín Lutero se separa de la fe católica, aunque él no lo quería hacer desde un principio, pero finalmente fue pues comulgado y todo aquello. Y ahora vemos al mundo luterano volviéndose a las huellas del Papa de nuevo, ¿no? Al poder de la Iglesia romana. El Papa se reunió con el líder del mundo protestante y conversó en Roma con el presidente de la Iglesia Evangélica Alemana. Y tras explicarle los planes para el 500 aniversario de la Reforma Protestante, Schneider le propuso que se una a iniciativas en Roma o en Alemania. Mira lo que dice ahí en amarillo. No queremos que sea un aniversario alemán o solo protestante. Queremos celebrar el regreso a la centralidad del Evangelio, algo común a todos los cristianos. La Iglesia Evangélica Alemana es una federación de 22 iglesias protestantes que cuentan con unos 30 millones de fieles. El concepto parece bonito, el concepto parece simpático, volver a la unidad del Evangelio, la centralidad del Evangelio, pero la verdad, la búsqueda detrás de todo esto es la vuelta a casa, dice el Papa, ¿no? Es el retorno de los hermanos separados. De acuerdo con una encuesta realizada por Lifeway Research, el 40% de los pastores protestantes estadounidenses dicen que tienen una visión más positiva de la Iglesia Católica después de la dirección del pontífice argentino. Qué interesante, amigos queridos. Observen cómo el mundo protestante está volviendo a las huellas de Roma papal. Tras las huellas de Roma papal. Y que casi la mitad de los pastores protestantes en los Estados Unidos tienen una visión positiva del Papa. Hace algunos años atrás, realmente hace muy poco más de 3 años y tanto, se hizo un evento que se llamó Together. Together era una iniciativa evangélica que reunió predicadores, motivadores de internet, youtubers, cristianos, grupos de música tan famosos como Hillsong United y otros más, Michael Smith. ¿Y saben cuál era el concepto de este plan? Together era el plan, como bien lo dice la palabra, estar todos juntos, dejar que nada nos divida y nuevamente ser uno solo. Interesante. Nick Hall, uno de los que organizó este programa, dijo: Together o Juntos 2016 se trata de dejar de lado lo que nos divide para levantar a Jesús, que nos une. Nos estamos uniendo en unidad histórica para orar por un reinicio para nuestra nación. ¿Notaste? Nick Hall es americano. Este evento fue hecho en Estados Unidos. Hemos estado orando por esto, dicen. Esto dice Nick Hall. Dios ha estado respondiendo a nuestras oraciones, dijo en un video en línea al hablar del apoyo de Bergoglio, el Papa, en la reunión, explicando que él y un representante del Vaticano hablaron sobre cómo unir a cristianos y católicos. ¡Wow! Esto es tremendo. Es tremendo. Y ahí está parte de la foto de esa gran reunión, fue tremenda. Y ahí está el Papa invitando a todos a llevar la camiseta al unísono, todos juntos, etcétera, etcétera. Y aquí volvemos a la profecía de Elena de White. Vamos a leerla nuevamente, mira lo que dice. Y acá yo creo que podemos parar un poco para las preguntas y respuestas. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Amigos queridos, estamos muy cerca. Y si volvemos un poquito aquí al cuadro inicial, para yo ir terminando aquí esta parte, yo solamente quiero mencionar esto, ¿no? Esto de la ley dominical está avanzando tan rápido. Si a ustedes les gusta leer algo en inglés, yo les voy a dejar acá una cosa interesante si quieren leer. Es bastante este seminario, así que estoy tratando de adelantar. Pero si pueden, entren a la página The Lord Day Alliance of the USA. Alianza por el Día del Señor para los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una página que reúne a muchas iglesias dominicales, por no decir la gran mayoría, bajo una alianza que es por el Día del Señor. Y hay varios artículos. Y estén atentos, hermanos, aquí, atentos. Miren lo que dice este artículo en inglés. Yo sé que ustedes leen inglés, así que no hay problema. Sunday as a mark of Christian unity. El domingo como una marca de la unidad cristiana. Qué interesante. Como una marca de la unidad cristiana. El domingo como una marca de la unidad cristiana y un llamado a la santidad. ¡Wow! Scott Brill, uno de los que escriben en esta página, dice, entonces, ¿cuáles son los pasos prácticos que podemos tomar para llegar a través de nuestras divisiones cristianas? 2 puntos. Animarnos unos a otros a mantenernos unidos en la celebración del Día del Señor. Este es un predicador protestante. Y estas imágenes creo que lo dicen todo. Me acuerdo en esa fecha, habíamos ido al Congreso Mundial en San Antonio. Yo estaba terminando unas predicaciones después de la sesión de la conferencia general en la que participamos. Allí estuvimos esos días. Y cuando estuvimos en el aeropuerto, me acuerdo de Washington, habían unas póster, habían unos banners que colgaban del aeropuerto donde se veía la foto del Papa diciendo, bienvenido, Holy Father. Bienvenido, Santo Padre. Y así fue. Posteriormente, al Congreso Mundial de nuestra iglesia, el 2015, llegó el Papa a Estados Unidos en un evento nunca antes visto en la historia. Solo piensen en los padres peregrinos que llegaron en el siglo XVII, perseguidos por las fuerzas papales de Europa. Ellos venían de una persecución europea terrible, bajo el fuego de la Inquisición, bajo el fuego de las cruzadas papales, para fundar una tierra y un país donde se hablara de libertad, donde, como dice claramente en la frase del billete del dólar, e inclusive ahí en el Parlamento arriba, está bien clarito, ¿no? In God we trust. En Dios tenemos la verdad, en Dios estamos libres, en Dios tenemos seguridad. Y miren ustedes, el Papa llega a Estados Unidos como si fuese un rockstar. Y aquí se cumple nuevamente esa frase de Elena, ¿no? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Yo creo, mis amigos, que el Señor ha sido muy claro. Esto se viene muy rápido, muy pronto. El escenario está más que armado. Muchos me preguntan, pastor, ¿este es el fin? ¿Podemos decir que este es el último papa? Queridos, miren, la profecía no habla de últimos papas. La profecía no habla de una secuencia papal, como algunos han querido reinterpretar Apocalipsis 17. La Biblia solamente habla de poderes. Y en este caso, el poder papal, representado por Bergoglio, en este instante de turno, está avanzando rápidamente y preparando el escenario para lo que viene. Eso no podemos negarlo. Seríamos ciegos o absurdos si dijéramos, no, esto falta mucho, o el papado no está haciendo nada, o esto está muy verde. No, esto está muy maduro, esto está avanzando rápido, no podemos negarlo. Pero de ahí a decir, este es el último papa y ahora con él termina todo, no, yo creo que sería imprudente y no caigamos en ese tipo de especulaciones teológicas. Ese es un terreno del cual la Biblia no habla y no hay que hablarlo tampoco nosotros, porque no tenemos un refrendo bíblico. Pero sí podemos decir que la ley dominical estamos más cerca que ayer, por lo menos, y el escenario está muchísimo más montado que antes. Entonces, es de esperar que esta ley
venga primero en Estados Unidos, luego a todo el mundo. Y mis amigos, quise poner este cuadro al final, solamente para resumir, porque entre la ley dominical y el decreto de muerte, y antes de la ley dominical, tendremos que vivir estas escenas finales de la iglesia. Y el fuerte pregón, la lluvia tardía, no es otra cosa que la habilitación del poder de Dios para que la iglesia anuncie el mensaje final. Y el mensaje final para entonces será muy claro. ¿Cuál es ese mensaje? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué estoy diciendo? Que este mensaje propiamente del tercer ángel será predicado con fuerza, con el poder del Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía, justamente en el contexto de esta ley dominical y antes de que esto ocurra, preparando a la humanidad para lo que se viene. Pero el mensaje tendrá más fuerza cuando se dé la ley dominical. Ahí donde la sierva de Dios dice que estarán los famosos obreros de la 11ª hora, porque muchos están esperando que las señales que los adventistas han estado predicando por décadas se cumplan, para que ellos recién entonces puedan aceptar el mensaje y unirse a las filas del remanente. Y por eso que la ley dominical será el punto de quiebre para aquellos que están esperando una evidencia más potente. Y la lluvia tardía va a impulsar al pueblo de Dios a predicar una advertencia final. No reciban esa marca, no adoren esa ley, salgan de Babilonia, porque el fin está cerca. Pero noten, mis hermanos, esa ley dominical impulsará más fuertemente el fuerte pregón. Habrán detenciones, habrán aprisionamientos probablemente de muchos cristianos e inclusive mártires. Pero breve tiempo después, cuando se dé el decreto de muerte, y no sabemos el tiempo que hay entre la ley dominical y el decreto de muerte, por ahí he escuchado a un predicador decir que hay 3 años y medio. Por favor, tengan cuidado y seamos responsables. La Biblia no autoriza una reinterpretación y una reaplicación de periodos proféticos que ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. En el caso de los 3 años y medio del poder papal, ya tuvo su cumplimiento en el pasado, que fue los 1260 años. Pero por ahí he escuchado a un predicador que ya está especulando de periodos de tiempo entre la ley dominical y el decreto de muerte. Eso no está bien. Ni el espíritu de profecía, ni la Biblia valida tal posición. Y podría ser un problema serio para aquellos que están siguiendo estas ideas especulativas. Cuando se dé el decreto de muerte, ya no habrá más que ir a las ciudades a predicar. Se acabó el tiempo. Cristo habrá salido del lugar santísimo, habrá levantado sus manos y habrá dicho: consumado es, hecho está. Y entonces el pueblo de Dios tendrá que huir de las ciudades o poblados pequeños que tuvieron que retirarse más cuando se dio la ley dominical e irse a las montañas o a los lugares donde Dios ya tiene reservado a su pueblo un lugar de seguridad para esperar la venida de Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el tiempo que nos queda es muy poco. Si tú me dices en qué parte, pastor, de la línea profética estamos en este instante, de acuerdo al libro de Apocalipsis, podría decirles que estamos en la parte que va del 14 de Apocalipsis al 22. Esa es la sección de Apocalipsis que estamos viviendo ahora y el tiempo se está terminando rápidamente. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea ahora, hermanos? Nuestra misión es prepararnos, tener una profunda relación con Jesús cada día, examinar nuestra vida. Esta cuarentena nos está permitiendo quizás tomarnos tiempo para hacer eso. Pedir como nunca antes el descenso de la lluvia tardía. El mundo no va a ser igual cuando esto acabe. El mundo, cuando termine la pandemia o cuando la cuarentena se acabe, lo que fuera, el mundo nunca más volverá a ser el mismo. No sabemos qué nos depara después. No sabemos qué nuevo orden económico existirá, porque acuérdense que todo va a cambiar. Las negociaciones, la forma de vida, la forma de trabajo, la forma de relacionarnos unos con otros, todo cambiará. Y entonces estaremos quizás frente a un escenario o más complejo, o probablemente con mejores facilidades para predicar el evangelio, como ahora, que a través de una transmisión estoy viendo ahí, estoy llegando casi a 450 personas, y este video solo ahora, muchos lo podrán ver después, y cientos de miles más. Entonces puede que el Señor esté dando un espacio para que el evangelio ahora sea predicado como nunca antes, y no sabemos si esto puede ser ya
el aceleramiento final de lo que siempre hemos estado anunciando y predicando como iglesia. No es nuestro menester ver tiempo ni fechas, no es nuestra tarea investigar cálculos y fechas que Dios no autorizó. Nuestra tarea ahora es revisar las profecías como lo estamos haciendo ahora bíblicamente y con los testimonios, pero sobre todo prepararnos para la venida de Jesús y tomar con fuerza la misión. La iglesia con la cuarentena y con la pandemia no se ha detenido, queridos. Amén. Muchos creen que el diablo triunfó, mandó a encerrar a los cristianos en sus casas. El diablo pensó que cerrando los templos ya había triunfado, pero él se olvidó de que ahora hay más iglesias, porque cada familia, cada hogar, cada casa es y puede ser una iglesia, y desde donde está, por teléfono, por WhatsApp, por los medios de comunicación, puedes seguir predicando. La iglesia ahora tiene que asumir el papel de que estamos en una época especial, en donde tenemos que predicar el mensaje como nunca antes. No es el momento de claudicar, no es el momento de que el miedo nos paralice, ni es el momento de abandonar la posta. Este es el momento todavía más intensivo en el que el Señor nos ha puesto para poder dar el mensaje final al mundo. Que el Señor nos bendiga, que nos bendiga mucho y vamos a dar pase al pastor entonces Solano ahí con lo final de las preguntas. Pastor Daniel, realmente fascinante el seminario que usted ha presentado en relación a la ley dominical. Podemos darnos cuenta, queridos amigos, de que los eventos que nosotros estamos viviendo realmente nos están acercando al tiempo final, y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es estar preparados. Pastor, queremos hacerle una pregunta. Nosotros estamos teniendo mucha interacción de parte de nuestros amigos que se han conectado, y queremos hacer una pregunta. No sé, pastor, si está que nos escucha. Parece que se perdió la señal. No, sí, los escucho. Oye, pastor, un favor, deme la opción para deshabilitar la pantalla, porque su pantalla ya, ahora sí. Ahí sí. Bien, excelente. Bien, pastor, hay una pregunta que tenemos aquí para usted. La pregunta dice lo siguiente: el mundo básicamente está dividido en dos grupos en este tiempo. Número uno, el mundo cristiano con todas sus religiones. Pero en segundo lugar está el mundo no cristiano con todas sus religiones. La pregunta es, cuando se dé la ley dominical, y aquí está en mayúscula esta palabra, ¿todas las religiones del mundo cristiano y no cristiano se unirán para seguir este decreto? Ok, gracias, pastor. ¿Me escuchan? Sí, pastor, perfecto, lo escuchamos. Okay. Lo que usted me pregunta, pastor, o lo que pregunta ahí los hermanos, es interesante porque yo justo estaba preparando un seminario acerca de el papado y el mundo musulmán. Estoy trabajando sobre una serie de eso. Y me llamó profundamente la atención, pero poderosamente la atención, la noticia de hace unos meses. El Papa visitó el país musulmán más poderoso de la tierra, que fue Arabia Saudita, y donde está el imán, es como decir el Papa, más importante del mundo islámico de todo el planeta Tierra. Y es increíble cuando uno ve la noticia del Papa yendo a Arabia Saudita y cómo es recibido. Es realmente impresionante. Algunos dicen de que esto se podía ver una vez cada 1000 años, y se vio. Y la presencia del Papa fue realmente impresionante. Yo estaba buscando aquí un poquito de esa noticia y hay unos videos increíbles, cómo es recibido él y todo aquello. Dicen de que este actual Papa está teniendo una de las facilidades de llegar al mundo islámico como nunca ni un Papa lo ha hecho. El consejero del ministro de Asuntos Islámicos que lo recibió, Fahd al-Aidam, le entregó una copia del Corán y le dijo que hoy estamos más cerca que nunca. Entonces, mis amigos, es simplemente impresionante. Yo estaba viendo aquí justo la noticia, voy a ver si la comparto acá,
Ahí está en la página oficial de las Noticias Católicas, ustedes pueden encontrarla en Así Prensa, y ahí está justamente. Esto fue el 2017, noviembre del 2000, pero esto, creo que esta es una fecha más antigua, porque él fue de nuevo a Arabia Saudita. Entonces, ¿a qué voy con esto, amigos? Voy simplemente al hecho de que, voy a dejar de compartir aquí, de que es mucho más fácil de lo que uno se imagina. El Papa ya alcanzó al mundo ateo, al mundo agnóstico, o lo alcanzó con palabras como los ateos también pueden ir al cielo. Lo dijo hace un año atrás, año y medio. Y el mundo ateo lo aplaudió. El mundo islámico está rendido a sus pies prácticamente. Está generándose como un líder moral en el mundo, el Papa actualmente. Por lo tanto, que vaya a formarse finalmente una coalición mundial, que siga finalmente un grupo grande, las huellas del papado, eso es lo que la Biblia lo dice, lo profetiza y así será. Como era tan inverosímil, inaudito pensar que Estados Unidos sería una superpotencia, y que John Nevins Andrews lo dijo en 1851, cuando Estados Unidos era un país agrícola con 20 y tantos millones de habitantes, entonces podemos decir absolutamente que la profecía es imposible. Pastor Bendezú, tenemos la siguiente pregunta. Gracias, Pastor Daniel, por esta hermosa respuesta. Pastor, muchas gracias. Realmente muy interesante toda la explicación que nos ha dado sobre este tema tan interesante. Hay algunas preguntas, yo se las voy a trasladar, que llegaron aquí al WhatsApp. Hay una pregunta pequeña, dice, ¿es cierto que la ley dominical ya se dio en Estados Unidos en los años 1800? Ok, gracias, Pastor. Era lo que había mencionado en la serie, ¿no? En el seminario. Las Blue Law, o las leyes azules, que son leyes estatales o federales, siempre han existido. Las leyes sobre el domingo siempre han existido. No es que se dio recién en los tiempos de Elena. En los tiempos de Elena estaban activas en algunos estados del sur. Acuérdense que la zona de la costa este americana y especialmente sureste americano, algunos le llaman el cinturón de la Biblia, es el sector más ultraconservador del protestantismo. Por lo tanto, allí las leyes azules o las leyes dominicales existieron desde que llegó el Mayflower, desde que se instalaron los primeros colonos ingleses, que recuerden que eran seguidores de Knox y otros más, presbiterianos, etc. Lo que pasó en los tiempos de Elena fue que se activaron algunas leyes y se empezaron a poner rígidas. Es decir, entró en rigor la ley que ya estaba hecha. Por eso siempre les decimos a los hermanos cuando damos este seminario, no es que se vaya a dar una ley dominical, ya existen. Lo que estamos esperando nosotros es una ley dominical nacional. Es decir, que los 50 estados de la Unión aprueben una ley dominical nacional que luego sea seguida por las naciones del mundo, como dice Elena. Alguien una vez me dijo, pastor, eso va a ser imposible, porque Estados Unidos es tan independentista, federalmente hablando, cada estado tiene su propia reglamentación. Pero yo le dije, pero eso no es imposible, solo te doy un ejemplo. El 2015, el presidente Obama promulgó una ley que fue aplicada en todos los estados americanos, que fue la ley de la unión civil gay. Y la Casa Blanca se tiñó de banderas de colores. Yo me acuerdo, estábamos en esa época justo por allá y veíamos las noticias y estaba toda la Casa Blanca con los colores del arco iris. No fue difícil. Así que una ley dominical nacional no sería imposible, amigos. El camino va rápido y por lo tanto están históricamente allí reservadas para ser activadas solamente. Bien, Pastor, agradecemos a las personas que nos están enviando sus preguntas. Tenemos aquí una pregunta muy, muy interesante. Esto me parece que está en los escritos del Espíritu de Profecía. La pregunta dice lo siguiente. Antes de darse la ley dominical, ¿quién pedirá el apoyo? ¿El papado al resto del mundo evangélico o el mundo evangélico al papado? Elena es bien clara, pastor, cuando dice de que es las manos del protestantismo apóstata que pasarán o estarán sobre el abismo, ¿no? Y se tomarán de la mano del poder papal. Es decir, habrá una acción mutua. Pero obviamente pareciera que Elena está hablando de una iniciativa protestante y es lo que ya estamos viendo. Yo le mostré bastantes ahí evidencias de que está ocurriendo eso. Al Papa lo han recibido en Estados Unidos el 2015 de una manera impresionante.
y actualmente hay mucha actividad bilateral, religiosa me refiero, ¿no? Por lo tanto, la unión se va a dar de ambos lados y eso ya empezó, ya empezó. Pastor, tal vez una pregunta más para pasar a la siguiente parte. Dice, ¿la marca de la bestia es la ley dominical? Elena de White, cuando formula el concepto de la marca de la bestia, lo hace en función a lo que ya Andrews había estipulado o había intentado explicar. Aunque antes de Andrews ya habían algunos más que habían intentado hacer un acercamiento a esa interpretación. Me estoy refiriendo a Case o Hiram Edson, que también ya lo había mencionado, aunque ellos se habían inclinado más hablando de los dos cuernos, ¿no? Del cuerno del cordero, que representa un cuerno, el poder protestante, y el otro cuerno representaría el poder republicano, el poder político. La marca tendría que ver específicamente con la observancia de un día de reposo falsificado. Así como lo es el sello de Dios, la observancia evidente del guardar el cuarto mandamiento, el séptimo día de reposo, que es el sábado, la marca sería su poder antagónico, la versión contraria. Acuérdense que toda la Biblia está trabajando sobre dos líneas antagónicas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Daniel parte diciendo, y nos llevaron cautivos a Babilonia y trajeron los utensilios de la casa de nuestro Dios, con D mayúscula, y lo llevaron a la casa de su Dios, con D minúscula. Toda la Biblia siempre está expresando esta tensión entre el bien y el mal. Apocalipsis termina con la misma tensión, es decir, el conflicto será por la adoración verdadera y la adoración falsa. Así es que, pastor, sí estaría dentro de ese contexto de la marca de la bestia como la observancia al falso día de reposo en los últimos días. Ok, pastor, muchas gracias, realmente muy interesante. Pastor Daniel, creo que el tiempo nos ha ganado, miren, son casi 5 minutos para las 5 de la tarde y ya comienza una programación, Pastor Daniel, aquí ya en la Unión Peruana del Sur. Creo que nos ha quedado pendiente el fin del tiempo de gracia, que está un tema interesante, Pastor, será una linda oportunidad para invitarlo en los siguientes sábados que estamos teniendo estos momentos de profecías. Hoy empezamos un poquito tarde también por una programación que tuvimos especial, pero le agradecemos mucho, pastor. Realmente esto está siendo muy valiosísimo para los hermanos, están muy interesados en seguir aprendiendo más de las profecías del tiempo del fin, y creemos de que sus explicaciones, y no solamente aquí con nosotros, lo vemos usted sirviendo a muchas iglesias, en muchas páginas, y eso es bueno. Creo que es importante que los hermanos y nosotros podamos seguir comprendiendo bien los tiempos finales. No sé, Pastor Daniel, ¿usted quisiera compartir algo más para ya cerrar y tal vez el Pastor Daniel tuviera algunas palabras finales para nosotros? Claro. Pastor Ever, Pastor Daniel, primero agradecerles porque le permiten a la iglesia poder conversar estos temas que son tan importantes. Así que felicitaciones por eso. La nutrición ahora que el pueblo de Dios necesita tiene que ser clara, equilibrada, bíblica. Lo segundo, no lo sabemos todo, no sabemos muchas cosas que van a ocurrir. Solo tenemos lo que está revelado y tenemos que tomarlo y asumirlo y buscarlo y aplicarlo en nuestra vida. Y tercero, amigos que nos escuchan, que nos ven, hermanos, hermanas de iglesia, líderes, pastores, colegas, yo creo que todo esto deriva en un solo objetivo final, que es cumplir la misión. Nosotros tenemos que terminar lo que se empezó, amigos. Y creo que la profecía apunta a eso. Todas las fuerzas de la iglesia no se han detenido, no se han parado. La pandemia no va a parar a la iglesia. Y nada, hasta que el Señor Jesús regrese. Así que mi ánimo, mi oración por la APC querida, por todo el equipo de pastores queridos por allá, espero un día visitarles ya cuando esto acabe, y a nuestras amadas iglesias, pastor, allí, que el Señor les bendiga, cumplan la misión, que este baño de conocimiento no quede en la gaveta intelectual, sino que esto nos apresure a terminar la obra. Tengo una frase que siempre repito y con esto acabo. El amor a Dios nos hace cumplir la misión, pero el conocer las señales de los tiempos nos hace cumplirla más rápido. Y que Dios nos ayude a hacerlo rápido porque Jesús está a las puertas.